Imagina un campo de batalla sin humo, sin trincheras, sin banderas. Solo hay una larga mesa de madera, un libro de contabilidad y una sala silenciosa donde unos pocos hombres deciden el precio de mañana. Si quieres saber quién gana una guerra, no empieces por el mapa, empieza por la curva de rendimientos, porque detrás de cada disparo de cañón hay el cupón de un bono. Detrás de cada titular hay una línea de crédito. Y lo sepas o no, una parte de tus ingresos futuros suele estar sentada sobre esa mesa como garantía. Aquí está la verdad incómoda. Las guerras modernas no se sostienen solo con petróleo, acero o coraje. Se sostienen con tiempo, tiempo prestado. Un gobierno promete tomar una parte de las ganancias de sus ciudadanos dentro de 20 años, e inversores sopesan esa promesa como un joyero pesa el oro. ¿Puede este Estado recaudar suficientes impuestos? ¿Puede controlar los precios? ¿Conserva su moneda la confianza más allá de sus propias fronteras? Si las respuestas son sí, el mercado de bonos se abre. Si son no, los ejércitos se quedan sin aliento antes de quedarse sin balas. Piensa en un bono del gobierno como un contrato silencioso entre tu futuro y el presente de otra persona. El bono de guerra no es solo un cartel patriótico, es un pagaré que empeña tu trabajo, tus ahorros y tu poder adquisitivo para financiar un conflicto hoy. Tú no votas en cada subasta de bonos, pero tu costo de vida votará por ti más tarde. Ese es el campo de batalla que no ves. Y a lo largo de 2 siglos, el patrón se repite. Crisis, financiación, victoria o derrota, limpieza inflacionaria, un nuevo régimen monetario. Las banderas cambian, la mecánica casi no. Empecemos donde la guerra moderna de los bonos madura de verdad. Gran Bretaña contra Napoleón. En la superficie, es caballería, cañones y una isla terca enfrentándose a un imperio continental. Bajo la superficie, son los consols, bonos perpetuos británicos, los que hacen silenciosamente el trabajo pesado. Gran Bretaña construyó algo raro, una reputación de que sus deudas serían atendidas, no solo subiendo impuestos, sino aprovechando el comercio mundial y asegurando las rutas marítimas del globo. La Royal Navy protegía el comercio. El comercio mantenía fluyendo los ingresos aduaneros. Esos ingresos alimentaban la máquina de cupones. Los inversores de toda Europa creían que el papel británico pagaría en libras que seguirían significando algo mañana, y esa fe redujo el costo de la guerra. Francia luchó con valentía y brillantez, pero no tenía la misma profundidad de mercado de bonos. Napoleón podía conquistar territorio. Gran Bretaña conquistó tiempo. Cuando un Estado puede endeudarse a tipos estables de un solo dígito en plena turbulencia, puede resistir más que sus oponentes, que deben pagar el doble. Puede desplazar recursos entre años, no solo entre meses. Los ganadores en el campo de batalla a menudo cabalgan sobre la espalda de papeles aburridos en Londres. Las noticias llegaban en mensajero. El dinero, en confianza. Esa es la primera regla de la guerra de los bonos. La credibilidad vence al carisma. El genio de Napoleón se encontró con una hoja de cálculo y perdió. Salta al otro lado del Atlántico, a la guerra civil estadounidense, y observa cómo se repite la lógica. La Unión no solo desplegó más tropas, desplegó más vías de financiación, vendió bonos a un público amplio, emitió greenbacks para cubrir huecos, recaudó impuestos con mayor eficacia y aprovechó una base industrial capaz de entregar acero, ferrocarriles y rifles. La Confederación dependía en gran medida de las exportaciones de algodón y de una inflación tardía.
Cuando un Estado se financia imprimiendo más reclamaciones sobre los mismos bienes escasos, los precios corren por delante de los salarios. Los soldados lo notan, los comerciantes lo notan, los compradores de bonos lo notan primero. Y en el momento en que los inversores dudan del valor futuro del reembolso, los tipos de interés suben como una fiebre. El norte podía soportar la fiebre, el sur no. Al final, el bando con mercados de deuda más profundos y flexibles pudo librar una guerra más larga a un menor costo de capital. La duración, no solo la división, decidió el resultado. Para cuando Europa marchó hacia la Primera Guerra Mundial, el matrimonio entre movilización masiva y financiación masiva estaba completo. Los carteles gritaban «Compra bonos de la libertad» y la gente lo hacía, no solo por patriotismo, sino porque la presión social era implacable y el mensaje sencillo. Un pequeño sacrificio ahora para asegurar la paz después. El lenguaje del deber se envolvió alrededor del lenguaje de las finanzas. Tu cuenta de ahorros se convirtió en una trinchera, tu cupón de bono en una ración. Cada proyectil que cruzaba el cielo dejaba un arco a través de un libro de contabilidad. Y a medida que la guerra se alargaba, los gobiernos aprendieron a emitir más largo y más amplio, empujando las obligaciones décadas hacia el futuro. El mercado de bonos se convirtió en el mecanismo de consentimiento cuando las urnas eran demasiado lentas, pero es en el después donde el patrón muerde. Tras las guerras, los estados deben reconciliar las promesas que hicieron con la economía real que tienen. Las deudas no desaparecen, se transforman en inflación, impuestos y restricciones de política. La generación que compra los bonos no siempre es la que paga por ellos. Lo viste después de la Primera Guerra Mundial, un enredo de reparaciones y préstamos entre aliados, deudas cruzando fronteras como trincheras en un mapa. Algunas naciones podían endeudarse, otras no. Las que no podían vieron cómo su política ardía bajo el calor del desempleo y la angustia monetaria. La lucha real se trasladó de la línea del frente a la mesa de bonos, y las naciones que perdieron credibilidad financiera perdieron más que el acceso a dinero barato, perdieron su oxígeno político. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial, y con ella la operación de financiación más ambiciosa de la historia. Las campañas de bonos de guerra convirtieron estadios en salas de suscripción. Los bancos centrales aprendieron un truco nuevo: gestionar no solo la cantidad de dinero, sino el precio de la deuda pública a lo largo de la curva, empujando los rendimientos a la baja para mantener la máquina en marcha. Cuando controlas el coste de endeudarte, controlas el tempo de la guerra. Mientras tanto, las fábricas trabajaban a 3 turnos y las cartillas de racionamiento disciplinaban la retaguardia. El libro de contabilidad se hinchó. El frente avanzó, y cuando cesaron los disparos, comenzó la contabilidad. El nuevo orden monetario incrustó los balances de los vencedores en la vida diaria del mundo. El dólar ocupó el centro del escenario. El oro se convirtió en un accesorio entre bastidores. El comercio facturado en dólares generó demanda de activos en dólares, especialmente de deuda pública segura. Los bonos de guerra se transformaron en deuda soberana en tiempos de paz, en manos no solo de ciudadanos, sino también de aseguradoras, fondos de pensiones y bancos centrales extranjeros. La obligación del público se convirtió en la reserva del mundo. El patrón se endureció: financiar la guerra, ganar la paz, exportar tu moneda y convertir tu deuda en la hucha más segura del planeta para días de lluvia. La lluvia nunca termina del todo. Los ahorros
nunca se van del todo. Durante la Guerra Fría, viste la expansión silenciosa de esta arquitectura. El gasto en defensa, año tras año, década tras década, creó un flujo constante de emisiones. Alguien tenía que comprar los bonos, los hogares a través de planes de ahorro, los bancos por reglamento y los aliados reciclando superávits comerciales. El petróleo tasado en dólares se aseguró de que el mundo ganara y luego aparcara dólares en los instrumentos más seguros disponibles. Los petrodólares salían de la bomba, daban la vuelta al mundo y regresaban al mercado de bonos, un viaje de ida y vuelta que mantenía soportables los costes de endeudamiento y abundante la financiación. Cañones y mantequilla requerían lo mismo, confianza en el cupón. Mientras tanto, crecía en la sombra un sistema de dólares extraterritoriales, depósitos y préstamos denominados en dólares, pero registrados fuera de Estados Unidos. Ese dinero externo no estaba en el escaparate de tu banco local, pero se entretejía en contratos de transporte marítimo, operaciones de materias primas y balances corporativos. Eso significaba dos cosas. Primero, que el alcance del dólar se extendía mucho más allá del control directo de Washington. Segundo, que las finanzas globales se iban concentrando cada vez más en un puñado de instituciones que seguían pudiendo comprar, hacer repo y cubrir alrededor de un activo por encima de todos: la deuda pública estadounidense. La guerra de los bonos había migrado de las trincheras a los parqués de negociación. Las sanciones convirtieron la fontanería financiera en un arma. Ya no hacía falta bloquear un puerto si podías elevar los costes de endeudamiento de un país, simplemente expulsándolo del sistema de pagos en dólares. Una cuenta de reservas congelada podía hacer más daño que un escuadrón de cazas porque ataca la línea de tiempo. Sin línea de tiempo, no hay plan de guerra. Ese es el mecanismo que pocos votantes ven. Puedes obligar a un adversario a pagar tipos de emergencia mientras tú te endeudas a tipos de caza. El diferencial se convierte en herramienta política. Los estados que pueden financiarse a rendimientos bajos y estables pueden absorber shocks. Los empujados a tipos de 2 dígitos afrontan presión interna mucho antes de que su adversario se quede sin paciencia. Ahora, escucha el eco dentro de tu propia vida. Si estás en tus 40 o 50, has visto cómo tu plan de jubilación sube y baja con los rendimientos de los bonos que tú no fijas y con la inflación que tú no eliges. Probablemente tengas bonos de manera indirecta a través de pensiones o fondos. Eso significa que una parte de tus ahorros está siempre ligada a las promesas del Estado. Cuando los responsables de política deciden asumir grandes déficits durante un conflicto prolongado, caliente o frío, tu cartera pasa a formar parte del plan. Si los rendimientos se mantienen bajos, tu saldo nominal se siente seguro, mientras tu lista de la compra cambia la conversación. Si los rendimientos suben, tu estado de cuenta se ve magullado, pero tus ingresos futuros pueden comprar más. De cualquier forma, el mercado de bonos negocia en tu nombre y rara vez te llama primero. Piensa en cómo las guerras revalúan silenciosamente la vida cotidiana después de que terminan. El gobierno no llama a tu puerta para pedirte atrasos por un tanque. Deja que los precios suban un poco más rápido durante un poco más de tiempo. Deja que la moneda se estire para absorber las promesas. Se apoya en herramientas sobre la curva de rendimientos que hacen que los bonos parezcan calmados mientras el costo de vida se ajusta. Esto no es conspiración, es aritmética. Las grandes deudas nominales
se encogen en términos reales si dejas que la inflación supere a los rendimientos lo justo. La factura desaparece en la niebla del tiempo. Nadie te envía un recibo detallado, y sin embargo, la pagas cada vez que notas que tu sueldo compra menos. Piensa en el teatro psicológico que rodea a la financiación en tiempos de guerra. Los eslóganes elevan el acto de prestar al rango de servicio. Comprar bonos se convierte en un ritual, como ponerse una cinta en el pecho. En la posguerra, el ritual cambia. Compra en la caída, mantén el rumbo, ingresos seguros. El lenguaje se suaviza, pero la función sigue siendo la misma. Tus ahorros proporcionan resistencia al Estado. Incluso tu indignación puede monetizarse. En una crisis, corres hacia el efectivo y la deuda pública, y esa carrera reduce los costes de financiación justo cuando el Estado necesita que bajen. Tu miedo y tu patriotismo se encuentran en la misma subasta. Regresemos al patrón y desnúdalo hasta 5 pasos que puedas recordar. Primero, surge una crisis o amenaza que justifica un gasto extraordinario. Segundo, el Estado financia ese gasto mediante una mezcla de bonos y apoyo del Banco Central, presentándolo como algo a la vez necesario y seguro. Tercero, tras el pico, la inflación y las medidas de política temporales se prolongan para hacer manejable la deuda. Cuarto, se retoca el sistema monetario, nuevas reglas, nuevas instituciones, nuevos anclajes, de manera que los mercados de bonos de los ganadores se conviertan en la plataforma de ahorro del mundo. Quinto, llega la siguiente crisis con un balance más grande y una mecha más corta. Puede que preguntes, ¿hay alguna alternativa? La respuesta honesta es complicada. Un mercado de bonos fuerte no es solo un motor de guerra, también es un motor de paz que financia infraestructuras, investigación y estabilidad social. El problema no es la herramienta, sino la opacidad y el hábito que crea. Los líderes aprenden que la forma más fácil de mover grandes recursos rápidamente es apoyarse en la deuda, no en los impuestos. Los impuestos son visibles, la deuda no. Esa invisibilidad es la razón por la que las guerras de elección encuentran más fácil comenzar que terminar. El costo no aparece como una línea en un recibo, aparece como una década de precios y rendimientos alterados. Cuando oigas hablar de dominancia financiera o de estatus de moneda de reserva, filtra esas frases a través del prisma de los bonos. Una moneda de reserva es una promesa que puedes vender a desconocidos y que ellos mantendrán sin pestañear. Tiene menos que ver con banderas y más que ver con tuberías. El país, cuya deuda todos tienen, es el país que puede doblar las líneas de tiempo. Puede luchar más tiempo a un tipo más bajo. Puede reabastecer aliados sin vender la vajilla familiar. Puede sancionar la financiación de un adversario mientras asegura la propia. Ese es el campo de batalla silencioso que se extiende desde compañías de seguros en Toronto hasta fondos de pensiones en el Medio Oeste, desde fondos soberanos en el Golfo hasta bancos centrales en Asia. Aquí es donde la OTAN entra en escena menos como una alianza de uniformes y más como una alineación de balances. Los compromisos de seguridad compartidos implican capacidad de financiación compartida. Los objetivos de defensa como porcentaje del PIB se traducen en calendarios de emisión previsibles. La política industrial, las cadenas de suministro y los contratos energéticos empiezan a parecerse a calendarios de cupones disfrazados de ropa civil. Los drones y misiles se llevan las imágenes. La nota a 10 años tiene la última palabra. ¿Qué significa esto para ti? En la práctica,
sin convertir esto en un consejo de inversión. Significa entender que la duración, la sensibilidad de tus ahorros a los cambios en los tipos de interés, no es un juego de frikis, es una habilidad vital. Si tu pensión o tu plan de jubilación se apoya fuertemente en bonos de muy largo plazo, estás más expuesto de lo que crees a los cambios en el coste de la guerra. Si las decisiones de política se inclinan hacia emergencias prolongadas, las probabilidades favorecen periodos en los que la inflación supera silenciosamente a los rendimientos. Tu sueldo cubre la diferencia. La conciencia no elimina la compensación, pero hace que sea más difícil sorprenderte. También significa aprender el lenguaje del balance limpio. Las naciones con bases impositivas profundas, sistemas legales creíbles y amplias bases de inversores pueden soportar más deuda a tipos más bajos. Eso es una bendición, hasta que se convierte en tentación. Si puedes endeudarte barato, puedes actuar rápido. El freno al exceso solía ser lingotes de oro. Ahora es la paciencia de los tenedores de bonos. Cuando esa paciencia se agota, los rendimientos saltan y de repente el costo de todo, hipotecas, préstamos empresariales, presupuestos escolares, sube al mismo tiempo. En ese momento, la retaguardia descubre que está en la primera línea. Recuerda que las sanciones no son gratuitas. Cortar a los rivales de las vías financieras eleva sus costes, pero también los empuja a buscar alternativas, nuevos sistemas de pago, nuevos acuerdos monetarios, nuevos acuerdos de materias primas. Algunos fracasarán, algunos se consolidarán. Con el tiempo, esto puede fragmentar el mercado de activos seguros, aumentando las primas exigidas para mantener la deuda de cualquier soberano. La guerra de los bonos es adaptativa. Cada táctica crea una contratáctica. El final del juego no es un solo trono. Es una red cambiante de palancas en la que el prestatario más creíble sigue marcando el tono, pero nunca en solitario. También está el sesgo doméstico que llevas sin darte cuenta. Trabajas y ahorras en una moneda, piensas en esa moneda, votas en el sistema político de esa moneda, pero el poder de tu moneda descansa en parte en que extranjeros elijan mantener la deuda de tu gobierno. Su confianza amplifica tu comodidad. Si esa confianza se atenúa, lenta, no repentinamente, no habrá sirena, habrá una nueva normalidad, tipos un poco más altos, inflación un poco más pegajosa, presupuestos un poco más ajustados. El apretón silencioso es el hábitat natural de los sistemas de deuda después de largas guerras, incluso si las guerras se libraron con cadenas de suministro y sanciones en lugar de tanques. Cuando los historiadores discuten por qué caen los imperios, suelen hablar de decadencia, corrupción o exceso militar. El mercado de bonos tiene un vocabulario más sencillo: riesgo de refinanciación. ¿Puedes refinanciar las promesas de ayer a tipos tolerables hoy? Si no, algo tiene que ceder. El gasto, las prestaciones, la defensa o el valor mismo del dinero. Las grandes potencias rara vez se quedan sin soldados primero. Se quedan sin compradores de sus bonos al precio que prefieren. Cuando ese día se acerca, la política se acelera. Tú lo sientes como una lucha por los presupuestos y la identidad, pero el mercado de bonos lo siente como un diferencial. Entonces, ¿qué debes observar si te importa más tu hogar que la gran estrategia? Observa las condiciones en las que tu Estado se endeuda, no solo el tipo principal, sino la regularidad de las subastas, la amplitud de los compradores, el tono de los comunicados del Banco Central sobre el buen funcionamiento del mercado. Escucha eufemismos como condiciones de negociación ordenadas y medidas técnicas,
porque esas frases suelen significar que el árbitro se está atando las botas. Después de grandes shocks, guerras, pandemias, crisis financieras, espera que las herramientas no convencionales se vuelvan convencionales. Espera techos y suelos sobre los rendimientos. Espera planes que se vuelven temporales hacia la permanencia. No es malicia, es la lógica de mantener abierta la ventana de financiación. Cuando llegue la próxima emergencia, verás el viejo patrón con abrigo nuevo. La crisis vendrá acompañada de un llamado a la acción. Ese llamado irá acompañado de un plan de financiación. Ese plan se justificará como indoloro para la mayoría y necesario para todos. A corto plazo, puede ser cierto. Las guerras, calientes o frías, son carreras de velocidad alimentadas por resistencia prestada. Pero la factura llega. Siempre lo hace. Y si no miras el marcador adecuado, te perderás el momento en que los mercados cambian silenciosamente el precio de tu futuro. Aquí tienes el lente más honesto que puedo ofrecer. Las guerras son discusiones sobre el tiempo tanto como sobre el territorio. Preguntan, ¿los ingresos futuros de quién se utilizarán para decidir esta cuestión? Si un Estado puede decir, los nuestros y los de nuestros aliados, a un tipo razonable, puede permitirse decir, el tiempo que haga falta. Si un adversario debe decir, los nuestros con recargo, su paciencia dura menos. Su política se vuelve más estridente. Puedes medir esa paciencia en porcentajes al año. No necesitas un terminal de Bloomberg para captar lo que está en juego. Solo recuerda la estructura. Tu gobierno emite una promesa. Las instituciones la compran. El Banco Central moldea su precio. El precio moldea tu hipoteca, la estabilidad de tu empleo, el camino de tu jubilación. En tiempos de guerra, esa cadena se tensa. En tiempos de paz, se afloja, pero rara vez vuelve a la holgura de antes de la guerra. Por eso el legado financiero de los conflictos sobrevive a los veteranos. La guerra de los bonos, a diferencia de la guerra de disparos, nunca termina del todo. Solo rueda hacia una nueva fecha de vencimiento. Así que la próxima vez que escuches a un líder decir, haremos lo que haga falta, descífralo. Nos endeudaremos todo lo que podamos, al tipo más bajo que podamos, durante el mayor tiempo que podamos. Pregúntate, ¿quién comprará? ¿A qué rendimiento y con qué condiciones silenciosas? Si tus ahorros están en el montón del comprador, y probablemente lo están, entonces ya estás alistado. Puede que nunca lleves uniforme ni dispares un tiro, pero tus futuros cupones se presentarán al servicio. Esto no es una invitación al cinismo, es una invitación a la alfabetización. Entiende la duración. Entiende que la inflación no es solo una cifra. Es un resultado de política que decide quién paga por el ayer. Entiende que el activo más seguro lo es hasta que se le pide hacer demasiado en silencio, durante demasiado tiempo. Y entiende que, en un mundo donde los conflictos rara vez terminan limpiamente, el arma más poderosa que puede blandir un Estado no es el misil más nuevo, sino la promesa más antigua. Confía en nosotros, te pagaremos. Sobre esa promesa se levantan los imperios, sobre su incumplimiento declinan. En un siglo y medio, las escenas apenas han cambiado. Gran Bretaña contra Napoleón demostró que una nación con bonos creíbles puede estirar el tiempo. La guerra civil estadounidense probó que la profundidad industrial más una financiación amplia vencen a la esperanza frágil. Las guerras mundiales demostraron que la emisión masiva, los rendimientos gestionados y el rediseño monetario de posguerra pueden transformar batallas en planos para un nuevo orden. La Guerra Fría
incrustó la rutina de la movilización permanente en el latido diario del mercado. Las sanciones, los ciberataques y las guerras por terceros de hoy te recuerdan que el campo de batalla se ha expandido a todo lo que tiene un precio. Vives dentro de esta máquina. Tu nómina fluye a través de ella. Tus ahorros la amplifican. Y la elección no es si la guerra de los bonos existe, es si la ves con suficiente claridad como para anticipar sus movimientos. Cuando los tipos bajan en una crisis y tu estado de cuenta parece tranquilo, pregúntate qué se está prometiendo en tu nombre. Cuando los tipos suben y tu saldo se encoge, pregúntate qué disciplina se está imponiendo y a quién. No dejes que ninguno de los momentos te sorprenda. La sorpresa es cara. Aquí tienes el último patrón que debes llevar contigo. Después de cada gran movilización, escucharás un relato sobre cómo ha vuelto la normalidad. En la práctica, la definición de normal se desplaza unos centímetros a favor del mercado de bonos. El Estado conserva una o dos de sus herramientas temporales. El Banco Central conserva uno o dos de sus poderes excepcionales. Los inversores aceptan rendimientos reales un poco más bajos como precio de la seguridad. Y con esas pequeñas concesiones, la capacidad de librar el próximo conflicto prolongado queda preparada de antemano. Las guerras deciden fronteras. Los bonos deciden décadas. Si quieres proteger tu hogar en un mundo de emergencias encadenadas y movilización parcial permanente, aprende a leer el teatro silencioso. Aprende a oír el ritmo del subastador con la misma claridad que el discurso de un general, porque al final, el mapa en tu pared se parecerá a lo que la voluntad del mercado de bonos permitió que pareciera. Y los intereses que pagas por una hipoteca, un coche, una tarjeta de crédito, no son solo el costo de tu vida, son el costo de las decisiones de tu país, apiladas en el tiempo, valoradas por extraños y liquidadas en plazos que sientes cada vez que pasas por caja en el supermercado. No puedes poner fin a la guerra de los bonos, pero puedes negarte a ser ciego ante ella. Puedes enseñar a tus hijos que el dinero es memoria, que la deuda es una promesa de vivir un cierto futuro y que las naciones, igual que las familias, deben elegir qué prometen y cuándo cumplen. Cuando entiendes eso, las noticias se leen de otra manera. Un presupuesto se convierte en un plan de batalla. Una subida de tipos se convierte en un cambio de terreno. Y lo que haga falta se traduce en lo que aceptarás más tarde. Ese es el campo de batalla silencioso que ha moldeado 2 siglos de conflicto. No el desfile, la subasta, no el uniforme, el cupón. Y ahora que sabes dónde mirar, el patrón es difícil de dejar de ver.